Pues hoy sí vamos a terminar finalmente sobre estos viajes de Pablo. La verdad que fueron largos estos viajes de Pablo. Imagínense, si fueron largos para nosotros, ¿qué no habrá sido para él, verdad? Y para ellos, que estaban andando y caminando sin tener los mecanismos, la forma que tenemos hoy. Y increíble el Mundial. Felicito aquí a Argentina, que avanzó también. Le deseamos suerte, a ver qué pasa. Con Polonia, que no avanzó, pero jugó bien hoy. Jugó bien. ¿Y quién falta que tenga el Mundial aquí? ¿Quién falta? Ya se fueron, ya. Mi hija, que no estaba muy atenta, dijo: papá, ¿y qué pasa con Colombia? Que no oigo la bulla. Digo, que no pasaron al Mundial en este año. Ella no sabía. Le digo, pero para el próximo, ¿verdad? Vamos a calificar para el próximo. Que es aquí. Que si es aquí, ya ustedes saben, entonces vamos a ir. Que no se me quede Colombia para el próximo. Mañana es el tiempo de oración. Perdón, se me había olvidado. Tenemos el tiempo de oración mañana aquí a las 7:30 de la noche, dirigido por una guerrera de oración que es Evelyn Padilla. Así que no quería que se pasara eso. Puello de Padilla. Ay, mamacita. Eso no está fácil. Yo antes era Evelyn Padilla, pero ahora está Evelyn Puello de Padilla. O sea, está como cogiendo fuerza. Óyeme. Bien, entonces vamos hoy a terminar los últimos 4 capítulos del libro de los Hechos. Así que obviamente lo que les entregué es un resumen que vamos a ir viendo para usted conocer todo lo que pasó en estos últimos 4 capítulos y en estos últimos años del apóstol Pablo. Va a tener que ir a su Biblia, va a tener que irlo a leer porque esto está interesantísimo. Ni una novela se hubiese podido hacer de esta manera. Recuérdense que estamos terminando el tercer viaje y vamos a ver cómo sucede el cuarto y último viaje de Pablo. Empezamos, dice, muy de mañana, en el capítulo 24, dice, muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración, nada nuevo, ¿verdad? Eso es una conspiración atrás de la otra, una conspiración, y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. Oye, qué cosa tan grande. Eran 40 que se determinaron no comer ni beber hasta matar a Pablo. Pero cuando ellos estaban tramando y hablando, estaba cerca ahí el hijo de una hermana de Pablo. Por cierto, estos son detalles que la Biblia nos muestra para entender que Pablo tenía familia, ¿verdad? Tenía hermano, tenía sobrino, todo lo demás. Aquí lo vemos, dice que un hijo lo oyó y se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Entonces ya el comandante, avisado de ese plan, les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería y cuantos más lanceros que habían ahí. Fue un ejército para moverlo, escuche, para que vayan a Cesarea esta noche. Esto es impresionante porque él está preso en Jerusalén, pero lo van a mover al centro del poder, que es en Cesarea. Pero es impresionante que van a mover todo este ejército y lo van a hacer de noche, sin luz, en medio de la oscuridad. O sea que esto es una operación militar de los Navy SEALs. O sea, esto es impresionante lo que van a hacer. ¿Por qué esto es importante conocerlo? Porque recuérdense que hay un propósito de Dios de que Pablo llegue ¿a dónde? ¿A qué ciudad debe llegar? ¿A dónde? A Roma. Entonces él debe de llegar ahí, ¿verdad? Para llegar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Ahí estaba la silla del gobierno de toda la región. Es como decir que estamos en Elizabeth, aquí tenemos un alcalde, pero el gobernador está en Trenton, ¿verdad? Ahí está el gobernador. Es lo mismo. Ellos lo llevaron al centro del poder, ahora lo empieza a ver el gobernador Félix. Dice, 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó. En otras palabras, ellos querían que Pablo estuviera en Jerusalén, pero al llevarlo a Cesarea, entonces tuvieron los que lo acusaban, tuvieron que ir a Cesarea a participar en el juicio allá. Dice, para presentar al gobernador las acusaciones contra Pablo, ¿verdad? Y él expuso su caso, dice ahí, no lo puse ahí, pero Tértulo, que era un abogado, fue que expuso el caso ante Félix. Empieza a hablar.
Y así hemos descubierto que este hombre es una plaga. Por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Qué acusación más extraña. Porque primero que él no estaba, es mentira, número uno. Número dos, hablando de cosas que están pasando con los judíos en otras ciudades que ni siquiera era el área donde ellos estaban. Recuérdense que él había ido donde, al Asia, ¿se recuerdan? Que había cruzado a Macedonia, que había cruzado a Grecia, todos esos lugares. Está trayéndole una acusación que ni siquiera está supuesto, si es cierto, aún fuera cierto que él hubiera hecho algo ilegal, no tenía jurisprudencia ese gobernador, porque no estaba sucediendo en su ciudad, en su territorio. Pero ellos iban a hacer todo lo que querían hacer con tal de ensañarse contra Pablo y el mensaje. Este Pablo, cuando le dan la oportunidad de hablar, dice, tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan. O sea, lo que está diciendo Pablo es, ellos dicen creer en un Dios y dicen tener esperanza. Bueno, el que ellos dicen que ellos creen, yo creo. Y yo realmente sí tengo esperanza. Y de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. Entonces él tuvo la oportunidad de explicar, si usted lee el capítulo, de nuevo la historia. Fue como un púlpito prácticamente para hablar del evangelio desde los inicios, desde cuando Dios llamó a Abraham, luego Moisés y luego cómo Jesús es el Mesías. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino. Recuérdense que no se llaman cristianos todavía, porque fue más luego que se llamaron cristianos en Antioquía. Pero se llamaban, como no tenían forma de ponerle un nombre, le llamaban del camino. Porque Jesús había dicho, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y ellos hablaban de quién, de Jesús. Entonces les llamaban del camino. Informado del camino, suspendió la sesión. Porque él no encontró que tenía ningún asidero lo que ellos estaban acusándolo a él. Le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Aquí vemos a un verdadero político. Este es un verdadero político que ni tan ni muy. O sea, él se da cuenta que el acusado, los que lo acusan, no tienen ninguna razón. No tiene una razón. Pero también está pensando, yo no quiero hacer algo para que me armen una revuelta aquí. Entonces, ni lo condena, ¿verdad? No lo condena, pero no lo suelta tampoco. Pero sí le permite que lo visiten, le dio cierta libertad estando en Cesarea. ¿Y qué hacía Pablo? Lo que siempre hizo, que era comunicar del camino, comunicar del evangelio a donde quiera que iba. Bien. Días después llegó Félix con su esposa Drusila. Recuérdense que el gobernador primero lo ve en una corte, ¿verdad? Donde están sus acusados y él le oye, pero y le da libertad. Obviamente cayó en gracia, tuvo lo que nosotros llamamos el favor de Dios, que le permitió que no lo metiera en la cárcel, que le diera libertad. Pero aquí dice algo muy interesante y es que ese mismo gobernador regresa. Pero regresa con su esposa Drusila, que era judía. Por eso ahora nos damos cuenta por qué el gobernador estaba enterado de las cosas de ellos, de los judíos, ¿verdad? Su esposa era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Esto es muy significativo, porque en esta región, este es el político de más alto prestigio y él se inquieta, él quiere oír. Hay algo que de lo que Pablo habla que le empieza a hacer sentido y él quiere tener como una audiencia personal con él. Dice, al disertar Pablo sobre justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo, basta por ahora. En otras palabras, él quería oír, él estaba inquieto, pero les voy a decir algo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un momento donde la cruz, donde el camino, donde la verdad ofende. O sea, en un inicio él estaba inquieto y como que le parecía que le hacía sentido. Pero fíjate, cuando Pablo habla de todas estas cosas, la justicia, eso debe haberle tocado a él, al gobernador. Porque un gobernador está en posición de dar o no dar justicia. Eso dirá, wow,
Yo no sabía que Dios se metía en eso. El dominio propio es lo más difícil para nosotros liderar. No son a las otras personas, sino a nosotros mismos. Liderar nuestro espíritu. Esos son conceptos que seguramente le habrán molestado aquí al gobernador. Y el juicio venidero, ahí no le gustó tampoco. Porque decía, ahora, ¿y dónde yo voy a estar? ¿Ve que la voy a estar? ¡Basta ya! No quiero ir más. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Que el evangelio y la palabra es una espada de dos filos. O sea, por un lado viene a refrescar tu alma, pero por otro lado viene a cortar y viene a confrontarte con cosas que a lo mejor Dios quiere motivar a que tú cambies y que consideres. Te lo digo porque si hay personas en tu vida, y esto se lo digo mayormente a las mujeres, a las mujeres que tienen sus esposos que quizás quisieran que se acercaran a Dios y usted empiezan a hablarle de Dios y hay un momento en que el hombre dice, ¡basta ya! No me hable más. ¿Saben qué deben hacer? Callarse la boca. Porque más palabras no le va a hacer más efectivo, sino que empiecen a mostrar con su ejemplo, con su testimonio, que se lo van a ganar. Lo dice así mismo la palabra, que se lo ganen con su testimonio. Que no hablen más. Hay un momento, no aguanto más, dice, basta ya. Dice, y así se quedó Pablo, escuche bien, 2 años en Cesarea. O sea que esto duró bastante tiempo, 2 años. Félix tuvo como sucesor Porcio Festo. Quiere decir que a él los releva, los romanos los relevan. Entonces Porcio Festo, que como quiso congraciarse como los judíos, Félix, que pudo haber soltado a Pablo, no lo suelta y se lo dejó preso. Le dejó, como nosotros decimos, esa papa caliente al próximo, ¿verdad? Exacto, eso fue lo que hizo. De todas maneras, cuando llega el nuevo gobernador, Festo, Félix le dice, oye, te estoy dejando un preso ahí, le explica, Pablo, esto está pasando, los judíos quieren hacer aquello, yo no veo nada que él haya hecho. Entonces el nuevo Festo quiere oír a Pablo de nuevo y lo vuelve a traer, le da la oportunidad, le dice, y soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, porque los querían acusar de nuevo delante del nuevo gobernador, como queriendo decir, este hombre merece la muerte. Dice, si estoy acusado que merezca la muerte, pues no me niego a morir, yo no tengo problema en morir. Dice, pero como no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Y da una frase aquí que es muy importante. Cuando él dice apelo al emperador, recuérdense que Pablo tiene 2 nacionalidades. Tiene la judía por nacimiento. ¿Y cuál otra tiene? La romana, porque por la sangre. Los romanos tenían ese privilegio y es que ellos podían decir que no lo juzgara una corte que no sea romana. Todavía es una corte judía, está pasando en Cesarea. Él dice, apelo al emperador, quiere decir, yo quiero que sea una corte delante del emperador que juzgue mi caso. No pueden hacer más nada, porque su ciudadanía le permitía ese derecho. Seguimos. Pablo le preguntó algo al comandante, ¿me permite decirle algo? También, por favor, permítale hablarle al pueblo. Pablo se puso de pie en las gradas. Cuando todos guardaron silencio, les dijo, y aquí empieza a dar de nuevo su historia. Es muy interesante que cuando Pablo, cada vez que está delante de una corte, delante de una situación difícil, no está pensando en él ni en su vida, sino que usa cada oportunidad para proclamar el evangelio. Como que le dan el micrófono y él lo usa para dar a conocer más de Dios. Y aquí, si ustedes van al capítulo 25, van a encontrar cómo él vuelve y hace la historia. Él empieza diciendo, yo soy judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, bajo la tutela de Gamaliel, recibí la instrucción cabal en la ley. Y empieza a hablarle de toda esa historia a este nuevo gobernador. Recuérdense que fue Félix, ahora es Festo. Cuando Festo lo oye, dice, Festo declaró, has apelado al emperador, pues al emperador irás. Ese es tu derecho, ahí vas a ir. Pasados algunos días, ahora se va complicando la cosa. Pasaron algunos días, el rey Agripa, ya este es otro nivel. El gobernador estaba muy debajo del rey. Ahora les tengo una noticia. Este rey Agripa es de la familia de Herodes. Es nieto de Herodes. Es una persona sanguinaria. Es amigo de Calígula.
Imagínense, el que es el mayor, ¿verdad? El emperador que está en Roma. Es una persona sumamente sanguinaria que pasa por Cesarea y dice, bueno, pasa por Cesarea a saludar a Festo, aparentemente eran amigos. Festo le presentó, de nuevo le presenta al rey el caso de Pablo. Aquí hay un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. En otras palabras, aquí está la papa caliente, me dejan el hombre. Ayúdame. Entonces le dice, ayúdame, porque él me manda a pedir. Él apeló al emperador, pero cuando usted envía un preso al emperador, usted tiene que mandar un caso. ¿Por qué lo envía? Y él le dice, porque yo no encuentro razón para enviarlo. No sé qué voy a escribir cuando lo envíe. ¿Qué le pongo? Ayúdame, rey, a ponerle, a enviar el caso. Entonces dice, he llegado a la conclusión, le dice, de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Entonces Agripa le dice a Pablo, tienes permiso para defenderte. En otras palabras, después que Festo le dice, óyelo y dime de qué lo voy a acusar, porque la verdad ni sé qué caso voy a enviar. Dice, empieza de nuevo a hacer Pablo lo que hace en cada momento. Rey Agripa y le dice su majestad, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted. Y vuelve y le hace la historia. O sea, él aprovecha cada momento que el Cristo padeciera y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo, y aquí viene el problema, y a los gentiles, que eso es lo que le molestaba a los judíos. Los judíos querían que la bendición sea para ellos solos. ¿Saben qué es el problema? En este momento con Pablo, el problema es que él insistía que la bendición de Dios era para todos y que ni siquiera Dios le iba a exigir a los que no eran judíos que cumplieran con los requisitos de la cultura judía, y eso le molestaba. ¿Saben que a veces somos así? Que a veces somos como exclusivos, como que nos gusta que la bendición, la mía, la que yo trabajé, pero aquel ni ha trabajado. ¿Y por qué él tiene tanto cosas? ¿Y por qué ese tipo? No lo decimos porque no sé yo muy bien, pero ¿y por qué él le va tan bien? ¿Y por qué tiene su casa? ¿Y por qué le ha ido tan cómodo con su familia? Mire, y si usted se mete en ese juego, usted va a ser una persona muy infeliz. Porque yo le garantizo que siempre, siempre va a haber alguien mejor que usted. De las cosas que usted valora. Si usted anda valorando, y yo voy a bajar, y yo voy ahí, qué sé yo, voy allá a pasear y me voy para Pensilvania y voy a tirarme unos selfies allá y me lo voy a tirar. Cuando abre el Facebook va a ver los vecinos en París. Y ahora es el otro. Entonces, el que va a París, que está, llegué. Entonces aparece el vecino, estoy en el mundial, en Qatar, por allá gastar. El que se pone en eso, hermano, mire, va a ser, no importa que usted sea millonario, billonario, eso es una condición del corazón. Y los judíos tenían esta condición en el corazón, que era que ellos no querían que nadie más tuviera bien, que nada más ellos. Que todo el mundo se muriera y le fuera mal, que nada más ellos. Y a veces esa condición está dentro de nuestro corazón. Usted sabe a dónde abunda mucho esa condición. ¿A dónde abunda mucho? No se lo digan mucha gente. Entre los cristianos. Porque el cristiano que se quiere sentir más espiritual, ve a los otros, mira. Ese no tiene, ese no va, ese se queda y lo condenamos y... Es el mismo espíritu. El mismo espíritu. En vez de decir, en vez de desear a todos. Dice que lo que tú siembras, ¿verdad? Es lo que tú vas a recibir. Me encanta un sticker que ponen en los carros. Atrás, que ponen. Lo que tú me desees, te deseo que te lo devuelvan doble a ti. Ya tú sabes, si tú lo estás maldiciendo, te viene doble maldición. Tenemos que tener eso pendiente. Dice, proclamaré la luz a su pueblo y a los gentiles. Cuando habló de los gentiles, al llegar Pablo a este punto, oiga qué interesante, al llegar Pablo a este punto, Festo lo interrumpió. Recuérdense que Festo es el gobernador, el rey Agripa es sobre él, pero Festo, que es solo el gobernador, es que lo interrumpe. Dice, estás loco, Pablo, le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. O sea, quien reacciona es el gobernador, porque es el que tiene este espíritu de que los judíos, nosotros solamente. Observe que Pablo no se deja distraer y sigue hablando con
Agripa. Le dice, Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y aquí viene algo que está registrado, que es muy impresionante. Cuando Agripa le responde, dice, un poco más y me convences de hacerme cristiano. Aquí vemos dos verdades. Número uno, la capacidad persuasiva del evangelio a cualquier corazón. Estamos hablando de un corazón tenebrecido, un corazón sumamente oscuro, y estuvo a punto, dice, estaba cerca, que cualquier persona puede recibir a Dios. Pero como dicen en Santiago por allá, estáis cerca, no llegáis. Estuvo cerca, pero llega, no quiere decir que llega. Dice, estuvo cerca, dice, estuvo a punto de convencerme. Pero sabemos por lo que sucede posteriormente que no logra dar el paso. Y ese es un paso. Si hay 1000 pasos, escucha, si hay 1000 pasos entre tú y Dios, si tú te sientes tan distante entre tú y Dios, Dios va a dar 999 de esos pasos. Pero a ti te toca dar uno. Porque Él no te va a forzar. Él no va a entrar a tu vida. Y ese es el paso que Agripa no quiso dar. Sintió a Dios de cerca, pero no dio el paso. Pero qué interesante, Pablo le dice, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando, hoy lleguen a ser como yo. El corazón de Pablo, de que todos, como Jesús decía, que todos lleguen al arrepentimiento. Y aunque Agripa no dio ese paso, pero esa experiencia con Pablo le permitió decir, Agripa le dijo a Festo, le dijo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Quiere decir que ni Agripa encontró razón para enviarlo a Roma. No envió razón. Si no hubiese sido, dice él, porque él hubiese, ya empezó el proceso legal de que iba para Roma, lo hubiera soltado. Ya va para Roma el hombre. Este es el cuarto viaje de Pablo. Cuarto viaje misionero que no es planeado, es forzado, pero que va a dar igual muchos frutos. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, nos hicimos a la mar. Poco después se nos vino encima un viento huracanado. El barco se quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Ahí pasó de todo, señor, en ese viaje. Cuando Pablo le dijo, no salgamos todavía, que el viento viene. No le hicieron caso, salieron un viento, el barco se desbarató en el mar, tuvieron que botar todo lo que estaba adentro, las velas en el mar sin ninguna esperanza. Perdimos, en fin, toda esperanza de salvarnos. Y eso puede suceder en tu vida. Puede suceder ese momento donde tú sientas no hace sentido. Y penosamente hay mucha gente que no ve esa luz de esa esperanza que nos da Dios y terminan con su vida. Con Dios siempre hay una luz, siempre hay un momento, siempre hay una esperanza. Lo vamos a ver aquí, mire, cuando Él sale, este es el cuarto viaje, Él sale, ¿verdad? Él sale de Jerusalén a Cesarea, empieza ahí, aquí es que viene por ahí por Crete, ahí es que hay el lío grandísimo y la tormenta y todo lo demás. Y salen y tienen que salir del barco en un momento, lanzarse al mar, y lo que hubiese sido normalmente que se ahogaran todos se salvaron. Todos, y no era el único preso que iban, eran varios presos. Todos se salvaron porque había un propósito para esa vida. No tengan miedo, dice, tienes que comparecer. Eso es Dios que le dice a Pablo, les revela, dice, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Cuando hay un plan de Dios en tu vida, nada lo detiene. Ustedes saben que esa gente salen de ese barco y casi se mueren, y el mar y todo, y se tiran al agua y llegan a tierra firme y están ahí, digamos, bueno, nos salvamos. Y lo primero que pasa es que a Pablo lo muerde una serpiente venenosa. Entonces, usted dirá, ya, pues, oye, este hombre está salado. Dirían los que estaban al lado, yo no quiero estar ahí. Sin embargo, con la convicción de que había un propósito para su vida, Dios lo salva de lo que a cualquiera lo hubiera matado. ¿Cuántas cosas no vamos a saber, nos vamos a enterar algún día que hemos sido librados
por el propósito de Dios en nuestra vida. Así que lo más importante es cuando tú descubres ese propósito de Dios para ti, lo empiezas a perseguir. Porque oye lo que te voy a decir, nada lo detiene. Puede venir de enfermedad, puede venir destrucción, puede venir cualquier cosa, pero hasta que ese propósito que ha sido revelado en tu vida y que Dios quiere para ti se cumpla, no sucede nada. No fue tan fácil que ellos llegaron. Dice, al cabo de 3 meses en la isla, tuvieron que quedarse ahí porque el barco se destruyó. Había que esperar otro barco. Dice, al fin llegamos a Roma. Recuérdense que él lo tenía pendiente, ¿verdad? Dios le ha dicho, tú ibas a ir a Roma. ¿Y a qué iba a ir a Roma? Dice, ahí los recibieron los hermanos de Roma, salieron a recibirlos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Algo interesante que sucedió con los hermanos de Roma es que ellos no habían oído de todos los líos que habían pasado con Pablo en las otras sinagogas, en las otras ciudades. Pues una bendición, ¿verdad? Pues no tenía que entrar con ese problema. Lo recibieron con mucho ánimo y a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Así es. ¿Y qué hizo Pablo allí en aquel espacio? Lo que hizo siempre en cada lugar. Predicar el evangelio. Hablar de Dios. Dice, y pasó lo que pasaba en todos los lugares, ¿verdad? Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí. Por tanto, y esta es la declaración de Pablo, que es el resumen de su vida, de su ministerio. Dice, por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles. ¿Se recuerdan que ese ha sido siempre el problema? Y ellos, ¿qué? Sí escucharán. Eso somos nosotros. Dice que a los que le dio la bendición los rechazaron, pero entonces los que la reciben somos considerados hijos de Dios. Por llegar Pablo a Roma, que era el sitio político del poder de su tiempo, nosotros en Occidente hemos recibido la bendición de conocer de Dios. ¡Qué privilegio! Cuando usted, oiga, cuando empiece a caer la nieve, porque tiene que caer la nieve en algún momento, y caer la nieve no es tan el problema, después que cae, ¿verdad? Y si cae mucha y salir y la sucio que se pone. Cuando usted esté ahí, que esté a punto de maldecir, a punto piense, gracias a Dios, porque me trajiste de este lado para conocer de ti. Si no tiene otra cosa que agradecer, tiene esa que agradecer, que el Señor nos trajo a este lugar, nos trajo a este espacio, donde podemos libremente oír su palabra. En China hay muchos reunidos como nosotros ahora. El único problema es que están escondidos. Están en cuevas. Y si lo agarran en la vida, ¿qué pierden? Y nosotros tenemos la libertad de oír de Dios. ¡Qué bendición! Aquí vemos entonces cómo finalmente llega a Malta, finalmente llega a Italia, a Roma, donde era el propósito de Dios. Y entonces, quizás aquí termina ya la historia de Pablo que nosotros conocemos en la palabra. Quizás usted lo va a sentir un poco anticlimático porque lo que sabemos cómo terminó su vida lo sabemos por tratados históricos. Pero aquí, este es el último verso del libro de los Hechos. Dice, durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Lea conmigo lo último, porque esto resume la vida de... Sí, lo hemos visto. ¿Cuántas veces lo hemos visto en cada ciudad, en cada espacio? Cumpliendo su propósito hasta el último minuto de su vida. Lea conmigo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Estamos hablando de una persona que está condenada a muerte. Sabemos por los libros de Josefo y de historia que eventualmente él va al emperador y por alguna razón eran personas sanguinarias que no tenían razón de explicar lo que hacían. Pablo pierde la vida y es sacrificado por su fe. Eso no lo tenemos en el libro de los Hechos, sino que lo sabemos por los escritos históricos. ¿Y usted cree que él no lo sabía? ¿Que eso era lo que le iba a pasar? Él sabía, pero eso no lo puso, ay, asustado, me va a pasar. ¿Y por qué yo que he trabajado tanto para Dios y me pasa? Eso pasa dentro de los creyentes a veces. Porque nos llega un espíritu de que yo me merezco, de que yo he sido tan bueno, de que yo he hecho tanto por ti, Dios, que ahora tú tienes que hacer por mí.
Y no sabemos el enorme privilegio que es simplemente ser un instrumento en las manos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos ese privilegio. Quizás yo tengo del poder predicar, pero tú tienes el privilegio de ser testimonio en tu trabajo, en tu familia, de bendecir un niño con un juguete, de ir a donde los ancianos y darle cálido amor, de ayudar a hacerlo, caring. Tú tienes la oportunidad de devolverle a Dios de lo mucho que Él ha traído a tu vida. Te invito a ponerte de pie y que consideremos esa bendición de Dios, que lo consideremos nuestro universo. Él es nuestro universo.